En una agresión hay dos, en un acto de perdón también hay dos. Y el perdón pasa por asumir culpas también. Pregunta 8. ¿Se gastó tu madre el dinero del seguro que dejó tu padre? Sí. La respuesta es verdad. ¿Cuántos años tenías? 5, ¿verdad? Cuando murió tu papá. ¿A qué Sí. se dedicaba tu papá? ¿En qué trabajaba él? Mi papá era empleado del ejército. Ujú. Sí. Y entonces Carpintero. era carpintero Sí, en el ejército. En el ejército. Y a su fallecimiento te correspondía, por ser la hija más pequeña, Sí. el seguro El seguro que dejó social tu papá. y un sueldo, claro. Una Pero pensión. Una pensión, exacto. Correcto. Pero nunca lo vi. Y La pensión no se empleó en tu educación, en No. tu subsistencia. no, Tú nos has contado que prácticamente no. te He hiciste sobrevivido, sola, sobreviviste sola. pero Y no. de esto te has enterado ya más grande, porque siendo Claro. niña no sabías nada de Me pensiones. entero a los... Ya había nacido Juan, yo ya tenía 17 y mi mamá yo quise estudiar el colegio en la noche, pero ya para terminar mi colegio. Ahí mi mamá mosca porque ya iba casi para los 18, creo. Y obviamente a los 18 yo ya no podía pues recibir esa pensión, Claro. sino demostraba que estoy estudiando para que me sigan dando. Ahí es donde me entero porque mi mamá viene y me dice que tengo que firmar un documento y yo le digo, ¿para qué? No, tú firma nomás. Pero ¿para qué? Ya para esto yo ya había escuchado algunas cosas de mis hermanos y el papá de ellos, Telmo, me dice, no firmes nada, que te diga para qué. Yo tenía 17, él tenía 19, dos mocosos. Buen consejo, ¿no? Sí, de verdad, me acerqué a mi mamá y le dije, no voy a firmar nada, ¿para qué? Lo que pasa es que tú tienes un seguro, ahí recién me dijo, ¿y dónde está mi plata? Ya, pues imagínense, ¿no? Sí. Y el documento era para lograr qué. Era un documento diciendo que yo estudiaba y había una serie de documentos seguramente falsificados que decían que yo estudiaba en dónde, quizás no lo sé. Y no Obviamente y falsificado, yo porque tú podía no haberlo estudiabas. firmado y mi mamá me había dicho, igual te voy a dar. Y yo dije, si no me has dado antes menos, me lo vas a dar ahora. No firmé nada, ni para ella, ni para mí. Para nadie. No quise. Hubiese podido firmar, pero no. Pregunta 9. ¿Te trató tu madre como una cualquiera? Sí, La respuesta es verdad. Quiere decir entonces que ella sentía que tú estabas poniendo en riesgo su estabilidad, su seguridad con tu conducta a los 11 años. lo que pasa es que cuando pasó lo que ya les dije, yo de chiquita he tenido los senos muy grandes y los glúteos muy abultados. Me faltaba talla y edad. Pero a los 11 años yo era casi 36 de gusto, era grande. Y siempre soy una niña de los 11 años, pues al menos en mi caso, limpia de mente. Y en mi huerta teníamos un bidón con el pate, con eso me bañaba. Y cuando yo salía, me amarraba solo el cabello, que siempre lo he tenido largo y completamente calata. Pasó lo que pasó y bueno. Pero ahí es cuando yo salgo, me fui donde mi abuela. Y cuando regresé a la casa, ya para esto, mi papá, ¿qué le habrá dicho a mi mamá? Y mi mamá era un demonio cuando la vi. Yo nunca salía más de las 6 de la tarde. Entonces yo regreso como a las 9 a mi casa, ya mi mamá estaba ahí. Y me empezaron a pegar horrible y
¿Te empezaron? Primero mi mamá, después él, y es ahí donde, ¿dónde te has ido? Yo no le quería decir. Y ya cuando ya no aguantaba el dolor, le conté a mi mamá, para que ya no me pegue, le dije, me pasó esto con mi papá, me hizo esto y por eso me fui de mi abuela, para que ya no me pegue, peor. Así que sacó de la máquina de escribir, de la máquina de coser, esas antiguas, tienen Una correa y de cuero. Con eso me empezaba, yo solo me acuerdo del el zinc que me El daba, sonido. y cuando yo ya no daba más, le entregaba, y mientras ella me golpeaba, la primera palabra que nunca me voy a olvidar me dijo: sinvergüenza, ramera, ¿cómo puedes hablar así de un santo que es tu papá? Mentirosa. Y le dio las correas a él, y es él quien me lleva y me hace arrodillar en chapitas y me puso 2 ladrillos a cada mano y ahí me daba. O sea, después de haber abusado de ti, te torturó, porque lo que estás describiendo es una tortura. Con cualquiera de las cosas que has contado esta noche, Marta, con una sola de todas las cosas que has contado, muchas vidas no hubieran resistido. El abandono, la violencia doméstica, la muerte tan temprana de tu padre, el hecho de que fueras dejada a tu suerte sin comer y, como nos has contado, inventándote juegos de la cocinita, podías A veces comer había. cada día Sí. y seguir adelante. Y luego, todo lo que acabas de contar. Muchas personas nacen, crecen, se reproducen, mueren y no pasan ni una sola de las cosas que tú has contado, y solamente hemos llegado a los 11 años. Después, la vida te ha puesto otras pruebas más tremendas. Quizás muchas personas no lo saben, pero Marta Chuquipiondo ha sobrevivido no a 1, sino a 2 accidentes aéreos. 2. En 2 oportunidades, el avión en el que Marta viajaba se cayó. Y esto pasó en un año. En un solo año. Muchas personas murieron en ambos accidentes aéreos y Marta no. Y Marta se salvó. Yo recuerdo uno de los accidentes, porque claro, yo era un reportero yo recuerdo. pundonoroso que tuvo que irse a la selva a cubrir Sí, este avión y tú estabas ahí. No, yo no sé si tú te acuerdas, lo más chistoso es que, les cuento como anécdota, tú viajabas a Iquitos a hacer la nota, porque estabas en la revista Andoas dominical era, Andoas, en Andoas, pero primero claro. tenías que llegar a Iquitos. Sí, claro. Yo estaba atrás de su asiento de él, y estábamos como 15 minutos. En el avión, no me En el digas. avión, claro, te voy ¡Qué a hacer miedo! acordar. Ya estábamos por aterrizar y estaba lloviendo. Y Beto estaba, creo, con el camarógrafo, no sé qué más, y él al medio, yo estaba atrás. Y a mí ya faltaba yo estaba traumadísima, ya faltaban como 15 minutos para que aterrice, y se veía la lluvia. Y yo empecé a contar ahí. Mira, justo faltaban 15 minutos para que mi avión se caiga. Y justo se movía así. Beto estaba sudando. Marta, cállate, me dijo. Ahí recién me di cuenta. Ya me acordé. Ahí recién me di cuenta. Pero Beto estaba que sudaba, Marta, cállate. Claro, no es el momento para contar un accidente cuando estás aterrizando en medio de la lluvia. Perdóname, No, pero no es pero bonito. yo solo hablaba. Ay, pobrecito, perdóname. Pregunta 10. Uy, no, ya. ¿Figurabas en la relación de pasajeros cuando ocurrió tu primer accidente aéreo? No. La respuesta es verdad. ¿Cómo que no figurabas en la lista? Estabas en equipaje, en un costal. Casi. Lo que pasa es que el primer accidente fue 6 meses antes del segundo. Y nos íbamos a Piura. Era un Antonov. Era un Hércules. ¿De la FAB? De la FAB. Lo que pasa es que mi pareja era el que ponía la relación a los pasajeros. Pero Ah, ese avión, qué conveniente. sí, pero ese avión era estrictamente militar.
O sea que Y yo muy poco te hablo hizo de subir de contrabando. prácticamente. Él estaba en Lima y obviamente les habrán avisado, oye, ese avión se está viniendo abajo. La cosa es que como hubiese habido roche, porque como te vuelvo a repetir, yo ya era conocida como la mujer boa. Y no hubo roche. No hubo roche porque me sacaron, ni bien cayó el avión, me di cuenta de Fuiste la la primera magnitud, rescatada. me di cuenta de la magnitud del accidente por televisión y dije, yo he estado ahí. Y murieron 35 personas, sobrevivimos la otra parte. ¿Y no te pasó nada? Nada, gracias a Dios. Si solamente chocar en un auto es una catástrofe, ¿cómo es caerse en avión, ah? Lo único que te puedo responder es que no te duele, porque entras en shock, te lo digo por experiencia, que después, si tienes la suerte, en el caso mío, gracias a Dios, ahí recién te duele el alma. Es horrible. Este primer accidente, entonces, saliste ilesa. El que yo cubrí era el segundo accidente, que fue en Andoas, muy cerca de una Espero base. no cubras un tercero. No, madera, por Dios. Sí. Era una base petrolera, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Andoas. De Occidental. Andoas, sí. Ujú. Y en ese segundo avión sí estabas en la lista de pasajeros. Sí. Y también estabas con un novio. ¿El mismo FAP? Sí. Pregunta 11. ¿Te enteraste por televisión que eras amante de un hombre casado? Sí. La respuesta es verdad. Muy bien que hayas respondido. No muy bien que hayas sido casado, pero tú no lo sabías. No. No, pues Y este porque fue un tercer accidente. Oh, sí. ¿Cómo te enteraste? A nosotros nos rescatan del segundo accidente después de 2 días, porque aún seguía lloviendo. Un martes cayó el avión, un jueves nos rescatan, el domingo había un programa justo acá en Canal 2, se llamaba Contrapunto. Contrapunto. Y yo estaba ya echada en el hospital, en el Aramburú, de la FAP, y solo movía los ojos, pero las enfermeras me prendían la tele. Interrumpimos un momento para hacer un enlace al grupo 8 que están llegando los últimos 5 cadáveres y tal y tal. Ahí es donde luego sale la foto de él, Francisco Ramírez Aguilar, y su esposa y sus hijos están yendo a recoger el féretro. Obviamente yo sabía que él era casado, más que ya estaba separado, más ya, imagínate, ¿no? Ya no existían, pero ¿No lo así estaba? es como me entero. No. Wow. Y él vivía conmigo, no sé cómo lo hacía. Él vivía conmigo y yo, para asegurarme, porque mis hermanas me decían, pero ¿cómo? Fab, tantos años, me llevaba 23 años, Paco era mayor que yo, 23 años. Y he casado. Marta te la está haciendo. Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños, contigo? que pase contigo. Y sí, obviamente después me decía, voy a saludar a mis hijos, seguramente ahí, ¿no? O fin de semana me tengo que quedar con mi hijo. De repente, no lo sé. Bien. Tengo la sensación de que has culminado el segundo nivel. ¿Ya? Me parece que sí. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Claro que sí, ya has ganado 5,000 soles. Bueno, ahora que son 5, que ya la cifra empieza a ponerse interesante, es bueno que te asesores, que consultes con tus consejeros, con tu hijo, con tu esposo. Y Juan, ¿qué quieres decirle a tu mamá? Que siga. Que sigas. Sí, sigue. Muy bien. Ya. La decisión es tuya.